Sí, creo que ya empezó. Ok, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta semana de conferencias que hemos tenido en relación al Día Mundial de la Salud. Debido a que estábamos desde vacaciones de Semana Santa, se atrasó un poquito, pero no hay ningún problema. Como quiera, la información siempre va a ser importante en cualquier día, no es necesario que sea un día específico. Y bueno, vamos a presentar aquí a dos ponentes que nos van a ayudar con un tema muy importante que yo creo que actualmente todo el mundo necesita escucharlo o un poquito de apoyo, ya que la contingencia nos tiene a todos estresados, con ansiedad, depresión y todo tipo de cosas. Entonces vamos a presentar a la primera ponente, que es Ángel Elizondo Iturbe. Está estudiando en la Facultad de Medicina, se encuentra en el octavo semestre y bueno, tiene una experiencia laboral de un miembro activo de Prosique, si no me equivoco, que es un grupo de gestión de la Facultad de Medicina. Y bueno, también es miembro del Departamento de Microbiología en la misma facultad. Y bueno, también nuestro otro ponente que es José Luis Ramos Cabrera, perdón, también integrante del grupo POSIQUE, parte de la gestión. Y bueno, también es conferencista de un taller de ansiedad y subcoordinador del grupo POSIQUE. Muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación y pues esperemos a todos los que están aquí en la ponencia que les sirva mucho. Ok, muchas gracias por invitarnos y esperamos que pues todo esto, o sea, toda la información que vayamos a mencionar pues sea de mucha ayuda para ustedes, que empiecen a identificar si tienen por ahí algún problemilla o algo para que pues tomen acción. Entonces voy a empezar a ver para compartir la pantalla. Ok, no sé si ahí ya la ven. Sí, Ángela. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca un poquito de ansiedad. Vamos a hablar generalidades y cosas por el estilo para ir conociendo un poquito acerca de esto. Detectarlo en nosotros y en personas que puedan estar a nuestro alrededor y pues poder hacer algo de ayuda, o sea, ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas que puedan necesitarlo. Yo soy parte del grupo ProPsique desde hace como 3 años más o menos y pues siempre es un gusto poder ayudar y difundir este tipo de información. Entonces vamos a comenzar con un índice que les hice para como que desglosar un poquito los temas. Están las generalidades, etiología, unos factores ambientales que influyen, signos y síntomas, epidemiología, el diagnóstico, tratamiento y el contexto actual. Entonces vamos a iniciar primero con las generalidades. Primero que nada quisiera empezar con la definición de ansiedad, la cual se define como el temor o la aprensión desproporcionados hacia una situación. ¿Qué es esto? Los pacientes por lo general refieren estar en un estado de tensión específico y desagradable que puede llegar a ser real o que esté en su imaginación, que no esté pasando realmente y que sea un problema conocido o no reconocido. Hay que tener en cuenta también que la ansiedad como tal no es una enfermedad, la ansiedad simplemente es un estado normal de adaptación en el cual, o sea, esto ocurre tras estar expuesto a eventos de estrés, entonces sí, es una situación normal. Entonces, y esto pues podríamos diferenciarlo del miedo porque a veces podría llegar a confundirse como que ansiedad y miedo, entonces pues la ansiedad es de cierta forma una reacción un poco más difusa, una reacción interna que pues por lo general se asocia a pensamientos del futuro, o sea, ¿qué pasaría si esto sucediera? O no sé cómo me vaya a ir en esto, no sé si voy a lograr esto, entonces empiezas a tener cierto grado de estrés ante situaciones que no han sucedido aún. Y pues el miedo es o sea, es ya una respuesta adaptativa a una situación de peligro un poco más real, o sea, una situación externa en la cual pues o sea, sí sientes la amenaza de peligro, sí, de peligro solamente. Bueno, para hablar un poquito de teología, no vamos a ser como que tan técnicos con esto, pero es importante mencionar que o sea, la ansiedad se asocia a una actividad baja de serotonina y una actividad elevada de la noradrenalina.
El hecho de que la noradrenalina esté como una vía activa, esto es lo que le da la razón de ser a los síntomas que presentan las personas, las palpitaciones, el nerviosismo, la sudoración, los temblores. Entonces todo esto va relacionado. Hay ciertas teorías también que podemos llegar a mencionar solo para conocerlas y que se han visto asociadas. Los esteroides podrían llegar a inducir ciertos cambios en algunas neuronas, afectando las vías neuronales del comportamiento hacia el estrés, esto fortaleciéndolas o debilitándolas. Esta es una teoría, al igual que la teoría de la genética, que pues sí hay factores genéticos que se asocian a la ansiedad, pero pues aún no se conoce realmente, o sea, porcentajes o qué tan heredable es, o sea, de un padre a hijo y toda esta situación. Ok, dentro de los factores ambientales que entran también como etiología, está, pues este padecimiento es multifactorial, entonces uno de los factores que también se propone como teoría es la importancia del rol parental en los niños para el desarrollo posterior de ansiedad. Entonces, esto por el hecho de que los padres puedan interferir en incrementar la sensación de peligro en situaciones en las que no se requiere sentir el peligro, y pues el límite de oportunidades de control de su entorno, o sea, hacen que los niños no puedan explorar las cosas a su ritmo. Y vamos a ver ciertas actitudes, las cuales serían la transmisión de miedo del padre al hijo, que el hijo esté en constante visión del miedo del padre, ver cómo reacciona a estas situaciones de estrés, observar las actitudes del padre, que va relacionado a lo que acabo de mencionar, la sobreprotección del padre, perdón, la sobreprotección de los padres hacia el hijo, que es lo que mencionaba de limitar las oportunidades, y pues el hecho de que no le den cariño o sea, el rechazo al niño también genera ansiedad desde la vida, o sea, desde la edad infantil. Bueno, dentro de los signos y síntomas que podemos ver en la ansiedad, vamos a hablar de que la ansiedad, por lo general, o sea, para empezar, y engloba todo el contexto en una preocupación persistente, excesiva y difícil de controlar. Esta se puede asociar a al menos 3 de los siguientes síntomas. Entonces, es importante tener esto presente y luego ya asociarla a otros síntomas, como por lo general es la sensación de estar abrigado o de estar como abrumado, como tener muchas cosas encima, estar siempre inquieto o nervioso, la fatiga excesiva, trastornos de sueño, por lo general el insomnio, la alteración de la concentración, tienen mucha dificultad para concentrarse, que estén irritables la mayoría del tiempo y que refieran tensión muscular. Entonces, por lo general, no se ve así como, o sea, los pacientes pueden llegar a confundirlo con algún otro tipo de padecimiento. Por lo general llegan pensando que van a sufrir algo cardíaco o que tienen problemas de respiración o cosas por el estilo. Entonces, al momento de nosotros como que verlos en la consulta o, de tratarlos, nos damos cuenta, después de haber hecho estudios de laboratorio, estudios de imagen y todo esto para descartar otras patologías, nos damos cuenta de que, pues no, el paciente no tiene nada de esto, no está explicado por laboratorio, y pues aquí es cuando podemos preguntarle a la persona acerca de sus problemas familiares, problemas sociales, con la pareja, con amigos, problemas laborales, problemas de la escuela, si algo lo tiene con extrema preocupación, si algo lo tiene estresado. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que se trata de un cuadro de una crisis de ansiedad. Entonces, pero solamente eso. También se asocia a síntomas psicológicos, los cuales podrían llegar a ser preocupación excesiva, la incapacidad para relajarse. Estos pacientes no llegan a dejar de pensar en su preocupación, entonces todo el tiempo están dándole vueltas al asunto y pues esto le genera más preocupación de la debida y pues no llegan a relajarse de manera adecuada ni de forma rápida. No consiguen, son muy distraídos, también tienen dificultad para la toma de decisiones y pues todo esto llega a ser un poquito, llega a ser asociado con inseguridad en el paciente o en la persona. Bueno, para hablar un poquito acerca de datos epidemiológicos,
Este trastorno como tal, bueno, voy a regresar tantito porque me faltó mencionar acerca de unos trastornos médicos que sí vienen, o sea, que como tal dentro del trastorno viene el síntoma de ansiedad. Como ya mencionamos, esta es una respuesta adaptativa, no es la enfermedad en sí. Entonces, los trastornos médicos podrían llegar a ser hipertiroidismo, feocromocitoma, problemas cardíacos como arritmias o el infarto agudo, y pues el asma y el EPOC también están relacionados. También es importante que pues estos síntomas son generales para la ansiedad en general, entonces para ya tomarlo en cuenta como una enfermedad, pues tendría que estar presente todo el tiempo, que sea incapacitante para su vida cotidiana, que ya sea un poquito más exagerado que la respuesta normal hacia un evento estresante, pero como quiera eso lo vamos a ver ahorita adelante. Y seguimos con la epidemiología, que fue en lo que nos quedamos. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada tiene una prevalencia en la población en general del 3%. De este 3%, solo el 5 al 7% acuden a consulta, piden ayuda, están en tratamiento, entonces esto puede llegar a ser por el hecho del desconocimiento del padecimiento, o sea, no saber que es un problema o que podría llegar a afectar la vida cotidiana, no lo sienten como eso, lo sienten como, estoy estresado, es algo normal o, o así. También por el hecho o sea, de no querer, no saber pedir ayuda o creer que ir al psiquiatra es algo, pues no para ellos. Entonces, es importante empezar a manejar el estigma de pedir ayuda, de que es importante que si esto empieza a afectar tu vida diaria, pues está bien pedir ayuda y está bien buscar cómo mejorar la calidad de vida. Este se presenta con más frecuencia entre los 40 y los 50 años, pero se ha visto que el 50% de los casos aparece desde los 25 años. Afecta 2 veces más a mujeres que a hombres. Y pues en México el trastorno de ansiedad es el más común, seguido de la depresión y las adicciones. En la población mexicana que tiene trastorno de ansiedad generalizada está entre un 14 y un 15%, y dentro de este está el 18% de esta población son adolescentes y niños. Es importante también no minimizar como que los sentimientos de estrés o de ansiedad en niños y adolescentes, que sí son muy comunes. A veces escuchamos que dicen de que no, pues es que está muy chiquito para estresarse o está muy chiquito para tener problemas, o sea, ¿el qué va a tener? Entonces, la verdad, aunque sea algo que nosotros veamos como adulto joven o como ya adulto mayor, que lo veamos como que, es una tontería, por así decirlo, para él está causando un problema, entonces es importante prestarle atención a lo que siente y a lo que está viviendo. Entonces, también algo muy interesante es que tras la contingencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID, en Wuhan, en el 2020, se hizo una encuesta a la población de China que estuvo en las 2 primeras semanas de pandemia, en el encierro. Se le hizo una encuesta acerca de pues, cómo estaban viviendo el encierro, cómo se sentían mentalmente, que si tuvieran algún síntoma diferente, algún problema o algo por el estilo. Y lo interesante es que o sea, si hay un impacto psicológico en la pandemia, el 28.8% de la población o sea, en Wuhan, sí lanzó datos de ansiedad de moderada a grave, perdón. O sea, entonces, si esto sucedió en China, en el país donde inició todo esto, ahora pensando en los países en los que ni siquiera se ha levantado el encierro, donde no hay vacunación todavía como que muy fluida, como es el claro ejemplo México, seguimos en encierro y seguimos viviendo esta situación de estrés, y quieran que no, pues sí vivimos en mucha exposición a la ansiedad, por lo mismo de que no sabemos en qué momento ya vamos a volver a la normalidad, que era lo que les mencionaba de los síntomas, sí, de los pensamientos a futuro. No sabemos qué va a pasar después, tenemos la incertidumbre de, oye, ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿Algún día volveré a ir a la escuela, al trabajo, normalmente? También el miedo a enfermarse uno o algún familiar, a llegar a complicarse, la ansiedad de pensar que podrían llegar, no, disculpa, que podrían llegar hasta la muerte, porque pues sí tiene, o sea, sí hay muchas complicaciones,
Entonces todo esto se ha visto relacionado acerca de la contingencia, que es un poquito del contexto actual del que mencionaremos un poquito adelante, que ya prácticamente lo mencioné. Y seguimos con el diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de criterios de diagnóstico que son basados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Este se utiliza para dar como que una pauta a médicos para ver el diagnóstico, o sea, para poder identificar a los pacientes que tengan ya como tal el trastorno, que es lo que les mencionaba. Ya como trastorno se puede diagnosticar a través de criterios, y estos son que la ansiedad y la preocupación estén presentes la mayoría de los días, la mayoría del día, por al menos 6 meses, y que esté asociado a sus actividades cotidianas. O sea, que el pensamiento de preocupación y los síntomas de ansiedad no lo dejen como que estar bien en el trabajo, que lo distraigan de la escuela, que no pueda hacer como que labores de la casa o cualquier cosa que tenga que hacer diaria, que se le impida por este padecimiento. No puede controlar su preocupación, como les decía. La ansiedad y la preocupación está asociada a 3 síntomas más, como la inquietud, el nerviosismo y la sensación de estar al límite, la fatiga, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, tensión muscular y pues, la alteración del sueño. También la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos empiezan a causar malestar o deterioro en las áreas personales, como les mencionaba, empieza a tener problemas en el área social, en el área laboral, en el área personal también. Entonces, también esta alteración no se va a afectar con efectos, no se asocia, perdón, a efectos fisiológicos de alguna sustancia o afección médica, como les dije. Por lo general, si ya sabemos que el paciente tiene hipertiroidismo o tiene algún problema en el corazón, pues este síntoma es muy común, entonces se descarta que tenga trastorno de ansiedad generalizada, o el hecho de que ingiera alguna sustancia, ahorita les voy a mencionar algunas, y pues que la alteración no sea mejor explicada por otro trastorno, o sea, que no estén asociados. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales están todos estos, que sería el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad por separación, las fobias, la agorafobia, el mutismo selectivo, la inducida por sustancias o medicamentos, que esta inducida por sustancias o medicamentos está asociada a las metanfetaminas, la cocaína, en unos casos a la cafeína, que pues sí puede llegar como que a alterar un poquito, y pues asociada a otra afección médica, que fueron las que ya mencioné. Y pues dentro del trastorno, este tiene el 80% de presentar, sí, el 80% de riesgo de presentar comorbilidades psiquiátricas. Por lo general, este trastorno se asocia a otros trastornos psiquiátricos, como sería otros trastornos de ansiedad, como los que acabo de mencionar, que son diagnósticos diferenciales, la depresión, el TDAH, el consumo de sustancias también. Bueno, ya para el tratamiento, pues primero que nada hay que explicarle a la persona y educarlo acerca de su padecimiento, explicarle qué es lo que tiene, qué es por lo que está pasando, por qué son sus síntomas, cómo es que va a evolucionar a largo plazo en caso de seguir un buen tratamiento, que pues el pronóstico, sí, el pronóstico es bueno cuando se busca tratamiento de manera precoz. Entonces, pues la verdad es bueno empezar a enseñarle al paciente acerca de su padecimiento, saber identificar todo esto que acabo de mencionar, y pues saber también identificar cuando tiene las crisis de ansiedad o si llega a tener algún ataque de pánico relacionado con esto. Esto lo vamos a mencionar como quiera ahorita un poquito más adelante. Entonces, la terapia conductual es también parte del tratamiento. Sí puede ayudar a reconocer y controlar los síntomas. Y en la ansiedad leve podrían servir otros tipos de como, sí, unos ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, mindfulness, o sea, todo esto que es un poquito más como que personal, que podemos trabajar nosotros mismos con nosotros, pues podrían llegar a ayudar en ansiedad leve o en casos en donde nos sentimos bastante estresados o, sí, en todos esos casos podemos empezar por cositas pequeñas, pero pues que hacen la diferencia al final del día. El tratamiento farmacológico no me voy a meter tanto, como les mencioné anteriormente, la serotonina está baja, entonces lo que queremos es que la serotonina se quede más tiempo para que nos dé sus beneficios, entonces hay tratamientos que inhiben la recaptura de serotonina, o sea, que no se elimina del cuerpo, entonces la deja un poquito más de tiempo.
son los más utilizados, los de recaptura de serotonina y de recaptura de serotonina y norepinefrina. Los ansiolíticos no benzodiazepínicos también se utilizan, las benzodiazepinas igual, pero estas no se utilizan tanto porque llegan a tener mucha tolerancia y dependencia, entonces esto sí tendría que ser un tratamiento bastante vigilado y pues a corto plazo. Esto es más como para ansiedad grave. Y los antidepresivos tricíclicos que también tampoco se utilizan, tampoco se utilizan tanto por el hecho de que tienen muchos efectos secundarios. Y hay que recordar también, si somos personas que estamos tomando tratamiento para la ansiedad o cualquier cosa, los antidepresivos se tardan en hacer efecto. Entonces es importante decirle a la persona que, pues sí, que el efecto beneficioso no va a ser de un día para otro, no vas a despertar ya sintiéndote mejor, sin estrés y todo esto. Es una situación de tiempo, por lo general tarda un mínimo de 2 semanas en hacer efecto de mejoría. Entonces, pues el chiste es tener paciencia y tener un buen apego al tratamiento para que empiece a funcionar y que empecemos a ver pues los cambios. Ahí se me trabó, no sé si ya cambió. Todavía no. Todavía no, pero ahorita cambia. Ok. Ahí está. No sé si voy a volver a cambiar. Ok, creo que no. Bueno, para hablar un poquito del contexto actual, como ya les mencionaba, les mencioné acerca de pues cómo se ha visto relacionada la ansiedad y cómo se ha visto la alta en esta situación que estamos viviendo desde el 2020 acerca de la pandemia por COVID. Y pues también otra situación en la que estamos inmersos nosotros como personal de salud o el personal de salud y los estudiantes en general, independientemente de las carreras, pues es que también estamos en constante exposición a eventos o a situaciones bastante estresantes, a factores estresantes en los cuales pues sí nos dan síntomas de ansiedad. Entonces pueden llegar a ser desde leves de que antes de una presentación, pues una semana antes de un proyecto, de un examen, de cualquier cosa que pueda llegar a ser estresante para cualquier persona, puede ser presente, pero hay personas en las que es persistente, entonces es importante como que valorar esta parte. O sea, ya si vemos que nosotros mismos ya llevamos muchos días, empezamos a ver que ya no podemos trabajar de la misma manera que antes, ya es muy incapacitante, pues lo mejor es tomar acción porque pues estamos en constante estrés. Entonces, pues cuidar esa partecita de nosotros es muy buena opción. Estos son algunos estudios que se han hecho acerca de ansiedad y fuentes de estrés en estudiantes de medicina, que pues hay mucha prevalencia y mucha incidencia en estudiantes de medicina que presenten ansiedad, por lo mismo de que es bastante presión, sí, es bastante presión laboral o escolar, al igual que en cualquier otra carrera. O sea, aquí no discriminamos ninguna carrera, es para todas en general, pero se ha visto más en estudiantes de medicina y pues por eso son los, ¿cómo se llaman? Los estudios, o sea, de ver por qué prevalece más en ellos. Y pues también la prevalencia de ansiedad durante la pandemia, que ya les hablé un poquito acerca de eso. Y bueno, para hablar acerca un poquito del abordaje o de qué podemos hacer nosotros como personas civiles o como civiles, para ayudar a alguien que esté pasando por un problema de ansiedad, un ataque o algo por el estilo. Primero hay que saber diferenciar entre una crisis de ansiedad y un ataque de pánico, que son cosas diferentes y les voy a explicar por qué. La crisis de ansiedad, para empezar, empieza gradual, es una cosa que va como que, o sea, empiezas con un pensamiento chiquito de, ay, es que me preocupa esto, y empieza a subir de nivel y empiezas ya a sentir un poquito los síntomas, empiezas a sentir que te sudan las manos, te empiezas a sentir nervioso, empiezas a sentir las palpitaciones, pero no llega a algo tan grave. Realmente esto se dice se relaciona a un evento estresante, como les menciono, algo que va a pasar en un futuro o que estamos esperando, y pues realmente sucede en el fondo de nuestra mente. Podemos estar de que comiendo algo y estamos pensando y pensando y pensando en cosas que van a suceder. Entonces, pero esto es como que una situación real.
En el ataque de pánico por lo general ocurre abruptamente y este es, o sea, por lo general es las personas que ya saben o que han tenido ya previamente un ataque de pánico, lo que les desencadena el miedo es que pues sean juzgados de que públicamente por tener el ataque de pánico si en vías públicas o en el transporte o en frente de los amigos o cosas por el estilo, les da miedo como que esa parte, les da miedo también el hecho de morir, porque sí sienten los síntomas como que bastante exagerados, bastante fuertes, entonces les da esta sensación como de muerte inminente y pues también les da miedo que dentro de este ataque les vuelva a dar otro ataque terminando este. Entonces, pues hay ciertas situaciones en las que podemos ayudar en caso de ver que alguien esté sufriendo de un ataque de pánico. Y bueno, primero que nada vamos a explicar cómo podríamos llegar a ver el ataque de pánico. La persona tiene ciertos síntomas que podríamos llegar a ver o que nos puede llegar a decir porque en muchas ocasiones pueden decirlo. El paciente o la persona, perdón, la persona puede tener palpitaciones, temblor, sudoración, sensación de calor, sensación como que de estar encerrada, tienen miedo a morir, tienen náuseas, tienen mareos, tienen bastantes síntomas, pero todos por lo general son como de nerviosismo exagerado o sí, de miedo. Entonces, el hecho de que tenga 4 de estos síntomas ya lo consideramos como un ataque de pánico y pues lo que vamos a hacer es, primero que nada, llevarlo a un lugar seguro, a un lugar tranquilo, evitar la aglomeración de gente, porque por lo general cuando una persona tiene algún problema o empieza a notarse que está sufriendo un ataque, toda la gente es como, a ver, y empiezan a encerrarlo en un círculo de bastante gente, que esto hace que empeore todavía más. Y entonces el chiste es alejarlo de la gente, llevarlo a un lugar seguro, un lugar tranquilo, lo ayudamos un poquito a controlar la respiración, le decimos que inhale profundamente, que exhale de manera prolongada, le pedimos que empiece a hacer esto para que no se hiperventile y no empiece como que a generar más síntomas. También se le pide que relaje el cuerpo, que empiece como que a soltar las extremidades, que suelte la tensión de los hombros, que es por lo general donde se concentra más las extremidades inferiores, que las empiece a mover, que las empiece a sentir, que empiece a ver que realmente está, o sea, que se sienta relajado. También distraer los sentidos, distraerlo de lo que está sintiendo es una buena opción. Hacerlo que empiece, no sé, le pueden preguntar de que, oye, ¿qué ves aquí? O sea, que te identifique algo, no sé, un pájaro, una silla, un perro, lo que sea, pero que empiece a ver cosas, que vea, o sea, que huele, que siente, que escucha, todo esto para volver a como que a, como atraerlo de vuelta a la realidad, al momento en el que estamos, hacer un poquito de, sí, de conciencia de que, oye, pues estamos bien, estás tranquilo, no pasa nada, no hay ninguna situación de peligro. Entonces, el hecho de que reconozca también el ataque de pánico es explicarle lo que está pasando, explicarle, o sea, cómo es que llegó a eso. Y pues por lo general la gente que ya ha tenido uno previo ya sabe más o menos identificar qué le va a pasar. Pero si es una persona que no sabe, o sea, que es la primera vez que le sucede, no sabe, está desorientado y todo, y si nosotros llegamos a reconocerlo, pues podemos explicarle un poquito acerca de lo que pasó, tranquilizarlo y recordarle que este problema, este ataque va a durar poquito, de 10 a 30 minutos, va a terminar pronto, no se va a morir, no va a haber algo malo después de que suceda, simplemente pues que vuelva en sí y se relaje y pase normal. Hay que recordar siempre que pues nosotros no somos como que personas que podamos tratarlos así súper a fondo y pues lo mejor siempre es recomendar buscar ayuda profesional y alentarlos, apoyarlos a la decisión que tomen, siempre como que pues recordarles que es lo mejor para ellos. Y pues eso sería todo de mi parte. Esta es la bibliografía de donde saqué sí, todos los temas. Y pues ya. No sé si quedó alguna duda, si quieren hacer algo más. ¿No? Bueno.
Bueno, como quiera, pueden, si no quieren como que preguntar o no tienen dudas o después les surge, pueden mandar mensajito al grupo de Prosique y ahí les contestan o les contestamos todas las dudas que tengan ya para que no se queden con la duda. Y eso sería todo. Muchas gracias, la verdad yo creo que es una información muy necesaria, que a lo mejor creemos que es un tema, a veces me incluyo, que un tema muy sencillo de tratar, o a veces que cometamos el error de decir tranquilo o tranquilízate, y es como que, o no pasa nada, y entonces a veces como que reacciono como que quítate, pero ya como el conjunto de todo ese tipo de cosas y actividades de separarlo, hacerle entender que puede pasar, pues ya es un conjunto completo que sí puede ayudar mucho a la persona. Sí, sí, sí. De hecho, ayer en otra plática también preguntaban un poquito de qué hacer en casos de ansiedad leve. No sé si algún compañero te menciona que se siente estresado, que se siente muy agobiado, que se siente preocupado o que está batallando para realizar sus tareas o lo que sea, pues lo mejor es no minimizar como que sus sentimientos, no decirle que exagera, no decirle que no es nada, que todos vivimos esto, porque parece un tema que es como que muy común, que es como muy normal, lo tenemos muy normalizado, pero es algo a lo que tenemos que ponerle mucha atención porque pues al final de cuentas afecta mucho la vida de las personas. Entonces es importante ver como que todo el contexto. Así es. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene una duda, una pregunta? Si no quiere abrir el micrófono, puede escribirla aquí. Y si no, como quiera, si quieren, podemos continuar con la siguiente ponencia. Y si que aún tienen preguntas, pueden escribirlas y al final ya checamos las preguntas de ambos. Si a alguien se le ocurre más de rato una duda. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ya como les dijeron, como quiera, si no, al final también podemos seguir resolviendo las dudas que lleguen a tener. Y pues les voy a compartir y ya me dicen cuando se vea, ¿sí? Creo que ahí ya está, ¿verdad? Sí, ya se ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues como quiera ya nos presentaron, pero pues de nuevo ya soy José Luis. Pues yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es el síndrome de burnout. Primero pues empezamos a definirlo. La OMS lo declaró hasta el año 2000, realmente tiene muy poquito que lo empezaron a reconocer como tal, pero esto es algo que ya tiene bastante tiempo. Más sin embargo, pues desde el año 2000 la OMS lo declara como un factor de riesgo laboral por la capacidad que tiene de afectar la calidad de vida, de la salud mental e incluso de llegar a poner en riesgo la vida de la persona que lo sufre. Ahorita les mencionaron un poquito el DSM-5. Este pues es el manual de diagnóstico que se utiliza en psiquiatría. Lamentablemente todavía no se incluye al síndrome de burnout aquí, pero desde el CIE-10, que es el CIE, pues es el manual de clasificación de enfermedades, empezaron como a meter un poquito esta parte del síndrome de desgaste emocional, de desgaste laboral, ocupacional, también lo llaman. Ya en el CIE 11, que es el más actualizado, este va a entrar en vigor a partir del siguiente año, por ahí de mayo, pero aquí ya lo definen un poquito más. Aquí está conceptualizado como que es el resultado de un estrés crónico en el lugar de trabajo, que no se ha manejado con éxito. Se van a englobar tres esferas, que van a ser los sentimientos de falta de energía o agotamiento, cansancio como tal, la despersonalización o el aumento de la distancia mental con respecto al trabajo. Pueden ser sentimientos negativos o incluso pues, cínicos con respecto al trabajo. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Y la eficacia personal reducida o
falta de realización personal. Aquí hacen mucho hincapié en que este síndrome de desgaste ocupacional se refiere específicamente a todos los fenómenos que ocurren dentro de un contexto laboral y que no se debe aplicar específicamente para otras áreas de la vida. Pero lo que todos los autores llegan a coincidir es que esto se da por una respuesta de adaptación inadecuada a un proceso de un estrés crónico. Es importante entender esto del estrés crónico porque, pues ahorita ya lo vieron, por ejemplo, en la ansiedad, que puede ser un estrés agudo eh, y pues no entra como tal dentro del burnout. Para entender un poquito de la etiología, se mencionan estos como mismatches, que son 6 esferas, que son las que involucran como los componentes laborales. En esta se empieza, por ejemplo, con la carga de trabajo. Aquí se refiere sobre todo, por ejemplo, a carga de trabajo excesiva, muchas horas de trabajo. Por ejemplo, en médicos, pues las guardias, muchas guardias seguidas de 24 o 32 horas, a médicos que los dejan, por ejemplo, guardados. Todo esto pues influye mucho. El control se refiere a que uno no sienta que tenga el control sobre lo que está haciendo. Por ejemplo, que tengamos un proyecto que queramos realizar y a nuestro jefe le gusta, pero le da el proyecto a alguien más y tú estás trabajando con él, pero pues tú no tienes el control del proyecto porque el proyecto está haciéndolo alguien más. En cuanto a recompensa, se refiere a que sintamos que lo que estamos haciendo no, no vale lo que nos están dando, vaya. O sea, por ejemplo, mucho trabajo con una paga muy pequeña. En cuanto a la comunidad, se refiere pues como a ambientes de trabajo pues un poquito tóxicos, por así decirlo, que no se lleve bien, por ejemplo, con sus compañeros, con los jefes, toda esta cultura que está últimamente muy arraigada en muchos lados, que es el no confío en mis compañeros, la verdad no me caen bien, yo, yo veo nada más por mí mismo y pues buscas como que cualquier cosita como para tratar de deshacerte de tu competencia. En la parte de justicia se refiere a que no vean que el ambiente en el que están trabajando sea como tal justo, que por ejemplo la paga no sea la misma para los que hacen el mismo trabajo, que haya por ejemplo incentivos que sean muy difíciles de obtener, por ejemplo un premio que le van a dar a los empleados, pero para obtener el premio tienes que haber cumplido ciertas horas de trabajo y además ser nominado por tu jefe, pero si tu jefe está ocupado todo el tiempo, pues no te puede nominar. Entonces es como, ¿por qué me pones esta recompensa, esto que podría llegar a obtener, si no me vas a dar la oportunidad de tenerlo? Y en cuanto a valores, se refiere a que uno no sienta que lo que está haciendo va de acuerdo a su moral, a su ética, a los valores que uno ve. Por ejemplo, una persona que es muy ecologista, que está trabajando para una empresa que hace pruebas con animales o que tira sus desechos en el mar o cosas así, es como, ok, pues me pagan muy bien y pues tengo un trabajo seguro, pero yo no me siento a gusto, yo no me siento cómodo sabiendo el trasfondo de la empresa. Todo esto son factores laborales que influyen mucho en el desarrollo del burnout, pero no son los únicos. De hecho, es multifactorial este padecimiento y además de esto se incluye, por ejemplo, la edad, que estaba muy relacionada con la experiencia, por ejemplo, en personas jóvenes que no pueden llegar a obtener el trabajo, por ejemplo, que ellos buscan, porque no tienen la experiencia laboral que les piden, o al contrario, por ejemplo, ahorita en el contexto actual, que personas adultas, personas ya más grandes, no están tan familiarizadas, no se ven como tan relacionadas con esta parte de la tecnología, entonces tienen, por ejemplo, problemas a la hora de hacer las reuniones por Teams o por Zoom, a la hora de presentar una clase en PowerPoint, como la proyecto, cosas así.
El género también se ve influido aquí, pero esto varía mucho porque hay autores que manejan que es más común en hombres porque las mujeres pueden llegar a manejar mejor las situaciones de estrés. Pero hay otros que aparece en estadísticas que son las personas cis masculino, que son las que menos lo presentan, porque tal vez los demás estratos en los que se hizo el estudio son, por ejemplo, minorías como personas con discapacidad o personas que pertenecen a otros estratos que tal vez se ven más afectadas como en un trabajo que no les da oportunidades. La parte de la personalidad también se refiere, por ejemplo, a personas que son muy exigentes consigo mismas, que son muy competitivos, que son perfeccionistas, que tratan todo de sacarlo muy bien o que se cargan mucho de trabajo a sí mismos por querer dar más, por querer como entregar todo muy bien, eh, lo más pronto posible y pues a la mera hora terminan no cumpliendo por ciertas cosas o ciertos factores. En cuanto a los factores ambientales, entran los cambios significativos en la vida de los individuos. Esto se refiere, por ejemplo, a que haya habido, no sé, una pérdida significativa en la vida de alguien, o, por ejemplo, ahorita igual, en el contexto actual, de que, ay, es que me da, por ejemplo, mucho miedo, que me estresa mucho no poder controlar, que no puedo dejar de salir porque tengo que trabajar, pero me da miedo que mi familia se vaya a enfermar. No, obviamente puede generar también ansiedad esto, pero pues es un factor. Los factores sociales se refieren sobre todo a los estándares sociales que tenemos que cumplir, que nos impone la sociedad, que es como es que si no estudiaste una carrera universitaria, no eres nadie. Si no tienes, por ejemplo, una maestría, si no tienes una especialidad siendo médico, por ejemplo, una maestría siendo psicólogo, si no tienes igual una especialidad siendo dentista, pues no eres un buen profesionista, porque ¿cómo te vas a quedar así? ¿O cómo vas a buscar un trabajo si no estudiaste? Cositas así también pueden afectar. Y los factores familiares se refieren sobre todo a que no haya una buena armonía familiar. Eh, que no haya, por ejemplo, una buena comunicación con los papás, que haya, por ejemplo, mucho problema, como muchas peleas, discusiones, que la persona no se sienta a gusto, que no tenga una buena red de apoyo. Hablando un poquito ahora sí en cuanto a signos y síntomas, como les dije, esto va a englobar tres esferas: el cansancio, la despersonalización y la falta de realización. Cuando hablamos de cansancio, esto va a ser una respuesta al estrés. Esto se va a manifestar como una pérdida progresiva de la energía, como un desgaste, como fatiga, ya no quiero hacer las cosas, no tengo ganas. La despersonalización se ve, por ejemplo, como les dije, como cinismo. Este es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro para protegerse de los sentimientos de impotencia y de frustración a lo que está pasando. Esto se ve mucho porque aquí las personas dejan de hacer lo que quieren hacer en su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Dejan de dar su 100%, dejan de buscar como este reto de ver qué más puedo hacer o así. Empiezan a hacer lo mínimo necesario para que te paguen, que es lo mínimo que tengo que hacer para ya irme a mi casa. Y la falta de realización personal se va a ver como una autoevaluación negativa de cada persona. Aquí el trabajo pierde todo el interés, como las ganas la emoción que tenía para el individuo. Aquí ya uno no se ve como a gusto, aquí ya es cuando empiezan a los sentimientos de, ¿y si no soy bueno para esto? ¿Y si esto no es lo mío? ¿Y si pues termino la carrera, pero no soy un buen médico, no soy un buen nutriólogo, no soy un buen psicólogo? Empieza como toda esta parte
pues sí, de la falta de la realización. Hay muchos signos de alarma que nosotros podemos incluir dentro de la enfermedad, pero estos pueden verse previos a o desencadenados por. Y la verdad es una lista larguísima, larguísima, larguísima. Podemos hablar de negación, de aislamiento, puede haber ansiedad, puede verse también miedo o temor, depresión. La depresión es uno de los más serios porque una depresión una persona que genera depresión puede llegar a tener ideación suicida, puede llegar a tener pensamientos suicidas. Ojo, hay que aclarar que una persona que está deprimida no necesariamente se va a suicidar y una persona que se suicida no necesariamente estaba deprimida, pero sí se ve muy común en en las personas, perdón, que tienen depresión, que pueden llegar a desarrollar pensamientos suicidas. Y pues es la comorbilidad más severa de la depresión, un suicidio consumado. También pueden llegar a presentar ira, pueden empezar, por ejemplo, a refugiarse como para olvidarse de estas situaciones en sustancias, generando adicciones, pueden tener sentimientos de culpa, puede haber cambios en los hábitos de higiene de arreglo, pueden generar también trastornos de sueño, cambios en los hábitos alimenticios. Les digo, esto es una lista muy, 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 muy larga, la verdad, pero son muchas signos que nos pueden orientar, además de lo que estábamos viendo ahorita, de la falta de realización, del cansancio extremo. Entonces, pues es importante como irlos identificando. Hablando un poquito de epidemiología, les puse, por ejemplo, estos tres ejemplos que me parecieron muy interesantes, que pues hubo un estudio, por ejemplo, que hicieron en el 2010 en estudiantes de medicina, que hasta el 49.6% pueden llegar a padecer este síndrome de sobrecarga emocional. En Colombia, en el Hospital Universitario del Norte, también determinaron en otro estudio que la incidencia de entre los internos universitarios puede llegar de hasta un 9.1%. En Canadá reportaron igual que hasta un tercio de los residentes de cualquier especialidad que hay en el hospital puede llegar a presentarlo. Eh, Aquí, este estudio me pareció muy interesante porque está muy bien explicado en cuanto al concepto de las tres esferas y se ve en el contexto actual. Este hecho salió este año. Este está hecho en estudiantes de medicina, cabe aclarar, pero déjenme pongo aquí mi cursor para que lo vean. En el estudio se midieron 4 parámetros: la salud mental, el cansancio, la despersonalización y la realización personal. Los midieron en 2 periodos, en el periodo pre-COVID y durante COVID. Y pues, por ejemplo, estas como cajitas oscuras son los periodos pre-COVID y las cajitas blancas son los periodos durante COVID. Y se puede ver que la salud mental dentro de la cuarentena, durante la cuarentena, disminuyó muchísimo. Esto está hecho a lo largo de los años de la carrera. Y en cuanto a las esferas, igual, se puede ver cómo durante empezó a aumentar muchísimo. Hay años en los que no varía tanto. Este estudio refiere que durante la cuarentena hubo mayor prevalencia de burnout en el último año de la carrera. Esto lo justificaban porque el último año, pues están las personas en sus casas, sin ir a sus prácticas y están a nada de egresar y empieza todo este estrés de que ya voy a ser un médico egresado y ya voy a consultar pacientes y no tengo las herramientas, no he tenido la práctica que necesito. Y previo a ella fue en el cuarto año, porque en el cuarto año es donde empiezan las prácticas clínicas, donde empieza uno todo este contacto con el paciente. Ahora,
¿Por qué hacemos tanto hincapié en lo de estas 3 esferas? Porque la psicóloga Cristina Maslach fue la que comenzó como a darse cuenta de todas estas cosas, y fue cuando ella crea el Maslach Burnout Inventory. Esto lo creó como una herramienta como tamizaje, como para ver prevalencia, y actualmente ya se utiliza como una herramienta diagnóstica. Y esta va a ser, este cuestionario que ven aquí, esta es una adaptación que hicieron los chicos del grupo a estudiantes de medicina, pero son 22 reactivos que en cuanto a las respuestas, van del nunca a todos los días, que pocas veces al año, una vez al mes o así. Y va a haber ciertas preguntas que conjunto van a evaluar cada esfera. Por decir, la 1, 3, 5, 7 y 9 van a evaluar cansancio, y la 2, 4, 8, 12 y 16 realización personal y así. Todo esto se puede aplicar para cualquier persona laboral, pero sobre todo se dieron cuenta de que es mucho más prevalente en, en personas que tienen contacto, por ejemplo, con pacientes, personas que estudian en el área de la salud, dentistas también, así como médicos, enfermeros, psicólogos. También se ha visto, por ejemplo, en policías, en militares, en, e incluso creo que en personas que trabajan como en campañas como tipo Greenpeace y así, como, se me fue la palabra, pero como muy, o sea, que están en contacto con personas, pero todo esto como por el temor de todo lo que está haciendo puede no llegar a tener un impacto, ese estrato. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque ahorita ya vieron que la epidemiología varía muchísimo. Y ese es el gran problema. Eh, bueno, sí, ese es el gran problema de esto, porque se dieron cuenta de que el síndrome de burnout depende de el ambiente de trabajo, no de las personas que trabajan ahí. Entonces, por eso es tan difícil hacer como estudios estadísticos, estudios demográficos, porque no a todas las personas, por ejemplo, no a todas las mujeres de 25 años que estudian medicina les va a dar burnout. No a todos los hombres de 30 que son policías les va a dar burnout. Son factores de riesgo, sí, pero varía mucho dependiendo del ambiente laboral. Ahora, hablando de comorbilidades, esto se puede presentar mucho a la par de ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos por abuso de sustancias, adicciones, trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque todos estos son trastornos que se relacionan con manejos de emociones, con procesos de adaptabilidad, de confrontación y de situaciones estresantes. Ahora, ahorita es lo que les decía, el problema de hacer estudios. Pues este no es el único problema, hacer estudios. El problema es que sigue pasando. En otra práctica yo les hacía la analogía de que esto se ve, por ejemplo, como lo del canario y la mina de carbón. Entonces, digamos que tenemos un canario en una jaula, lo bajamos a una mina de carbón, el canario empieza a cantar, empieza a gritar, empieza a hacer ruidos de que no está a gusto ahí, de que no puede estar ahí. Entonces tú vas a sacar al canario. ¿Y por qué puede ser? Porque tal vez no tenía suficiente oxígeno para respirar bien, porque había muchos gases, porque se sentía encerrado, porque no había luz, estaba en una jaula. Podemos seguir con la lista. Pero si ya sacaste al canario y viste que el problema es la mina,
No vas a meter a otro canario porque va a ser lo mismo. No vas a meter a un periquito porque va a ser lo mismo. El problema es que esa mina no está adecuada para que baje un ave. Ese es el problema, que las personas se suelen acoplar al trabajo que desempeñan. Y la solución sería al contrario, de buscar mejorar los ambientes laborales. En medicina del trabajo se habla mucho de el término de ergonomía. Si no están muy relacionados con esto, ergonomía se refiere sobre todo a mejorar esto, la calidad del ambiente del trabajo. Por ejemplo, si tú tienes a una persona que va a estar 8 o 10 horas sentada en la computadora, mandando correos o haciendo lo que quieras, pues ponle una silla cómoda, dale un mouse que se ajuste, dale un escritorio eh, adaptado a su altura, por ejemplo. Si tienes a una persona que va a estar manejando carga pesada, dale una faja, dale botas de casquillo por si llega a tener alguna caída del material. Si vas a tener a una recepcionista, dale un audífono inalámbrico, no la tengas todo el día con el teléfono colgado al cuello. Eh, entonces, todo esto es lo que deberíamos de poder hacer, de mejorar los ambientes, las condiciones laborales. El problema es que no siempre se puede, porque pues tal vez son empresas muy grandes y pues uno como persona pues no puede llegar a hacer mucho. A veces por costo-beneficio las empresas no quieren, a veces porque pues tendrían que generar toda una campaña, todo un proceso que duraría pues mucho más tiempo. Eh, es como más difícil que esto se logre. Entonces, ¿qué podemos hacer como tratamiento? Sobre todo, capacitación y educación. Esto nos va a ayudar al desarrollo de habilidades y experiencias de la persona, cómo lidiar con factores estresantes, actividades para el manejo de estrés, como les decían ahorita, mindfulness, ejercicios de relajación, de respiración, sobre todo, pues, vacaciones como tal, tiempos fuera. Ese es el problema, que muchas veces todo esto que nosotros queremos ver como que nos orienta a estar mejor, pues es no regresar al trabajo, es no estar ahí, pero pues no siempre podemos estar, aplicar eso. Entonces, las vacaciones, los tiempos fuera como tal, ayudan mucho a despejarse de un ambiente que no, uno no se siente a gusto como tal en él. Ya cuando las manifestaciones del burnout son más graves, sí se recomienda que haya intervenciones psicoterapéuticas, inclusive llegar, en todo caso, si se necesita, a combinarla con medicamentos como pues, los antidepresivos. Pero pues no es lo ideal por lo mismo. Y pues ya, eso sería todo. Eh, Les dejo igual aquí las redes sociales por lo que les decían de que si tenían alguna duda, pues nos pueden encontrar aquí. Y pues aquí está toda la bibliografía donde lo encontré. Y pues no sé si tengan alguna duda, si todo quedó claro. Igual les digo, pueden mandar mensaje a la página en redes sociales y si tienen dudas, pues también ahí se las pueden contestar. Si no quieren prender micro o pasar por aquí alguna, si les da pena o algo así. Pero, pues sí. Creo que no tienen dudas. ¿O sí? No, creo que no.
No, realmente agradecemos demasiado que hayan estado ustedes dos aquí. Me gusta mucho cómo dan las clases, me gusta que realmente se nota que les apasiona el tema, que realmente quieren educarnos en salud mental y pues se nota y eso se agradece demasiado. Entonces, realmente muchísimas gracias por tomar un poquito de su tiempo para estar aquí con nosotros. Y no sé si Aimet quiera decir algo. O Paola. Ya, lo siento, es que se me trabó la computadora. La verdad, sí, muchas gracias por el aceptarnos nuestra invitación, como les menciono a los dos. Considero que son temas muy importantes que muchas personas deben de saber, el cómo tratar, el cómo identificar. Así como mencionas algunos síntomas de que, del rato se me pasa o cosas así. Entonces, como que ya ir viendo de que, tengo esto, no, sí, ya tengo que ir a consulta, me urge ir a consulta, y como esos signos de emergencia o de alerta que mencionas, que a lo mejor aparecen de la nada y nosotros luego se pasa. Entonces, yo creo que sí son temas muy importantes. La verdad me gustó mucho cómo dieron los dos la plática. Les agradezco mucho por su tiempo y su dedicación. Y bueno, como quiera, para que estén enterados, la grabación se va a subir en la plataforma de YouTube de nuestra federación. Entonces, por si quieren verla o compartirla, o descargarla también, es con mucho gusto, no hay problema. No sé si Paola quiere agregar algo. Muchas gracias, chicos, y pues esperemos próximamente seguir colaborando con ustedes para dar esta información que es sumamente importante, porque la verdad es muy amplia y justo es importante. Entonces, pues esperemos verlos nuevamente en diferentes colaboraciones. Nosotros encantados de poder contar con su apoyo. Y pues muchas gracias por tomarse el tiempo. Y pues también a las personas que nos acompañaron, pues espero que les sea útil esta información y que pues también ayuden compartiendo este mensaje que al final de cuentas es muy necesario pues todos compartir. Esperemos que ya cuando regresemos a presencial podamos hacer una brigada grande, una actividad grande con este tipo de temas. Realmente estaría muy padre lograr hacer esto. Sí, no, hombre, pues muchísimas gracias por la invitación. Nosotros igual, encantados, la verdad. Y pues sí, como ya dijimos, esperamos que sí les haya gustado, que les haya servido. Y pues aquí estamos, cualquier cosa. Gracias. Ahora vamos a proceder voy a proceder a compartir mi pantalla. Y así está. Bueno, les queremos otorgar por parte de la Federación una constancia. Por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Federación, otorgamos a Ángela Elizondo Iturbe a la presente constancia por la participación de la conferencia Ansiedad y Burnout, en estudiantes, que se llevó a cabo este viernes 16 de abril de 2021. Al igual, no lo puedo cambiar. Al igual que se le otorga a José Luis Ramos Cabrera la presencia de constancia por su participación en la conferencia Ansiedad y Burnout en estudiantes que se llevó a cabo este día 16 de abril de 2021. Muchas gracias a los dos y en brevedad se los hacemos llegar a sus correos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que a todos les esté gustando estas conferencias. Nos vemos próximamente y recuerden que este viernes en la tarde y lunes y martes tendremos otras 2 conferencias para que estén al pendiente. Gracias chicos por más muy interesantes, los felicito. Gracias. Muchas gracias, felicidades.